Después de conocer algunos conceptos básicos sobre bases de datos, es necesario conocer el tema lenguaje SQL. Para ello utilizaremos un mapa conceptual que nos permitirá ver las ideas principales del tema. Para entender qué es el lenguaje SQL, conoceremos primero qué es un lenguaje en informática. Veamos el siguiente ejemplo. Para comunicarnos dentro de un grupo determinado de personas, utilizamos un lenguaje específico, que también lo conocemos como idioma. El mismo puede ser el castellano, el inglés o el guaraní u otro lenguaje. Si por ejemplo deseamos expresar agradecimiento hacia alguien, podemos hacerlo de 3 o más formas diferentes, pero que al hacerlo de cualquiera de estas formas cumpliremos nuestro objetivo, que es agradecer. Tiene que quedar claro que si queremos lograr una buena comunicación, es muy necesario conocer el lenguaje de las personas a quienes nos dirigimos. La relación del usuario con alguna plataforma que desarrolle páginas web o base de datos es casi similar. Para lograrnos entender es necesario conocer su idioma o lenguaje. Por otra parte, la computadora también tiene su propio lenguaje, ya que cuando ingresamos datos en una PC o laptop, este manipula la información ingresada, convirtiéndola en ceros y unos. Ese es su lenguaje, conocido como lenguaje máquina. Ahora bien, continuando con el tema, el lenguaje SQL es un lenguaje estructurado de consulta que nos permite crear, definir y manipular una base de datos. Este lenguaje es conocido también como el lenguaje universal debido a que es un lenguaje utilizado por distintos sistemas gestores de base de datos, en este caso del modelo relacional como es el MySQL, PostgreSQL y Access. Ahora, para crear una base de datos es indispensable realizar dos procesos específicos, que es crear la base de datos y manipularla. Y gracias a este lenguaje podemos hacer estos dos procesos mediante sus componentes DDL y DML. El DDL es el lenguaje de definición de datos que nos permite en primera instancia crear la base de datos y definirla. Para ello podemos utilizar las etiquetas grep y drop, entre otros. Por otro lado, tenemos el componente DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, que nos permite manipular y consultar nuestra base de datos con ayuda de estas y otras etiquetas como son el insert y el select. En los contenidos anteriores ya realizamos distintos diagramas entidad-relación y hemos conocido sus distintos elementos. Cuando utilizamos el lenguaje SQL, estos elementos cambian de nombre. Así, por ejemplo, el diagrama entidad-relación pasa a nombrarse como modelo relacional, la entidad como tabla, los atributos como campos, el registro como tuplas y la cardinalidad como relaciones. Al empezar a desarrollar nuestra base de datos en el lenguaje SQL y con ayuda del programa SQL Server que tuvimos la oportunidad de instalar en las cubas, tendríamos esta apariencia. Pero al terminar nuestra base de datos, tendríamos que tener un ambiente gráfico más amigable, como se muestra en el ejemplo, y que podríamos realizarlo con otras plataformas como Visual Basic u otros.